Shalom familia, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Hoy nos reunimos con un grupo de estudio para poder seguir aprendiendo con respecto a lo que es la metodología de estudio. Recuerden que venimos desarrollando los estudios sobre la metodología que hemos aprendido en nuestro Mauricio Rico Cortés, que nos ayuda a comprender la Biblia en su contexto. Recuerden, esta metodología es una herramienta. Y estamos cubriendo lo que es la esfera de convenios y vamos a tener la segunda parte. Y además quiero que recordemos un poquito lo que ya hemos visto. Hemos definido lo que es convenio, hemos visto también cuáles son los tipos de convenio, cuáles son los que podemos ver en el antiguo Medio Oriente y cómo eso aplica o tiene una incidencia dentro del contexto bíblico, en donde aprendimos a buscar el vocabulario ya poder básicamente también identificarlo dentro de las escrituras del primer siglo. Entonces, vamos a continuar con nuestro estudio con respecto a lo que es convenios, ya teniendo en mente lo que es un convenio, la diferencia entre convenio y pacto, todo eso lo vimos en el estudio pasado y para que ustedes puedan también repasarlo. Entonces, hoy vamos a continuar porque hay algo bien interesante que sucede con la palabra convenio, ya que nosotros estamos trabajando o estudiamos a través de Biblias que son traducciones, que hay distintos tipos de traducciones, también distintos traductores que obviamente muchas veces carecen de lo que es el contexto cultural, del contexto, podemos decir también, geográfico, histórico, de lo que es el mundo de cuando fue escrita la Biblia. Recuerden, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros, no somos la audiencia original. Y obviamente cuando hablamos de traducciones sucede podemos decir, este fenómeno en el cual los traductores por lo general no conocen el contexto cultural. Entonces ellos van buscando palabras que van a ir afín a lo que entienden de acuerdo al contexto en el cual están viviendo. Y esto sucede mucho cuando se traduce la palabra pacto, ya sea del hebreo o del griego, principalmente en el griego, porque vamos a ver que en el griego la palabra pacto o la palabra que está asociada a pacto se va a usar de distintas formas. Así que vamos a empezar redefiniendo lo que es ahora estos términos de acuerdo a cómo se ven dentro de la Biblia, las traducciones, las distintas traducciones con respecto a lo que es la palabra convenio. ¿Está bien? Entonces, acá permítanme que les voy a compartir. Recuerden, familia, que esta es la metodología de estudio que estamos desarrollando, la metodología en donde podemos nosotros ver cómo estamos de alguna forma analizando no solo los temas de estudio, sino cómo el Eterno trabaja con nosotros, cómo Él nos ha permitido, y vuelvo y repito, experimentar la justicia y la bondad de Dios para ahora nosotros entender lo que es un convenio y poder ahora entrar en esta relación de pacto. Recuerden que también habíamos hablado en la última clase de que el Eterno busca una relación de pacto, una relación en donde hay una alianza entre ambas partes. Recuerden que el pacto que está en la Biblia, que predomina en la Biblia, es un pacto en donde el Eterno hace un pacto con su pueblo. Es él quien hace el pacto, podemos decir un pacto unilateral, en donde ahora por su gracia y su bondad nosotros somos injertados en ese pacto por la justicia y la bondad de Dios a través de Yeshua. Entonces ahora es interesante ver esta dinámica del convenio y entender cuál es nuestra parte dentro de este pacto que ahora somos parte a través de Yeshua. Y de eso está hablando Romano 11. Entonces, vamos a seguir hablando sobre convenios y vamos a ver las distintas traducciones del término pacto que se usan dentro de las escrituras. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para pacto es la palabra berit, que en la Septuaginta sistemáticamente se traduce con la palabra griega diatique. Ok, miren, acá tenemos una evidencia de cómo se va a usar la palabra diatique del griego y cuando nosotros la trazamos al hebreo se va a usar la palabra berit, o sea, pacto. Pero ya vamos a profundizar un poquito más en cuanto a lo que
es la palabra diatique, porque recuerden que vamos a tratar de enfocarnos en el Nuevo Testamento para poder entender lo que se está hablando, porque es una palabra que está muy presente dentro de lo que es los escritos del primer siglo. Casi no hay duda de que los autores del Nuevo Testamento, de los escritos del primer siglo, continuaron con la costumbre de la Septuaginta y usaron el término diatique para significar berit, pacto. Sin embargo, dado que muchas fuentes helenistas clásicas también utilizaban diatique para referirse a la última voluntad o testamento. Wow, familia, y esto es bien interesante y por eso necesitamos conocer el contexto, porque una misma palabra en griego, de acuerdo al contexto de la persona que use la palabra diatique, va a estar hablando de pacto o va a estar hablando de un testamento, de la última voluntad. Y de ahí donde viene esta confusión de el antiguo pacto y el nuevo pacto, perdón, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, ¿bien? ¿Por qué? Porque es la palabra diatique. Y ahora la palabra diatique tiene dos significados. En el griego tiene dos significados. Ahora hay que encontrar el sentido de acuerdo al contexto de qué se está hablando. Y obviamente ese es el gran desafío nuestro ahora. ¿Por qué? Porque los traductores, como vemos, depende de quién traduce, va a usar una palabra o la palabra diatique con respecto a pacto o con respecto a testamento. Algunas de las traducciones más antiguas traducen diatique como testamento en determinados pasajes. Las traducciones más recientes corrigen este error a excepción de un par de casos. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 9, del versículo 15 al 17. Wow, vamos a ir a estos versículos. Vamos a ir a estos versículos para poder profundizar un poquito más. Familia Gómez, ¿pueden leerlo? Hebreos capítulo 9 del verso 15 al 17. Ahí vamos, Monet. Sí, sí, mi hermano, tranquilo. Y aprovechando que nuestro hermano Rico ha hecho un muy buen estudio con respecto a Hebreos, yo los invito a que vayan y se suscriban a tesorosdeltemplo.com y estudien el libro de Hebreos. Nuestro hermano Rico lo ha hecho capítulo por capítulo. Y wow, vamos a aprovechar que él hizo ese estudio para ampliar un poquito más de información con respecto a esto. Así que si lo tienen, mi hermano, pueden leerlo. Sí, Hebreos 9, 15. Por Ujú. eso es mediador de una nueva alianza, para que, interviniendo su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida. Pues donde hay testamento se requiere que conste la muerte del testador, ya que el testamento es válido, acaso de la defunción, no teniendo valor en vida del testador. Amén. Así tampoco la, Ah, sí. ah, Sí, 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 continúa, continúa. ah, así tampoco la primera alianza se inauguró sin sangre. Pues Moisés, después de haber leído a todo el pueblo todos los preceptos según la ley, tomó la sangre de todos los novillos y machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el libro del mismo, y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado para vosotros. Igualmente roció con sangre la tienda y todos los objetos del culto. Pues según la ley, casi todas las cosas que han de ser purificadas con sangre, y sin efusión de sangre no hay remisión. Ok, gracias, mi hermana. Hasta ahí lo vamos a dejar. Wow, miren, y este es un buen ejemplo, familia, de la palabra pacto, cómo se usa en el griego y cómo se traduce al español. Y vamos a ver acá que si nosotros vamos a hacer el estudio de la palabra pacto, cuando vemos la palabra pacto, es la palabra, miren, es la misma palabra. Yo me paro en la palabra pacto y se va a marcar, cuando está hablando de la misma palabra en el original, se van a pintar todas del mismo color. O sea, tenemos, cada vez que habla de pacto, desde el verso 15, por ejemplo, hasta el verso 20, vamos a ver que es la misma palabra.
¿Qué es la palabra pacto? Si nosotros hacemos el estudio de la palabra, el estudio de la palabra nos dice que es la palabra diatique, pacto o testamento. Wow, familia, miren, en el griego no hay una diferencia. Hay que entender el contexto en el cual se está hablando para saber si está hablando de un pacto o de un testamento. Pero si nosotros vemos en Hebreos capítulo 9, del verso 15 al 20, empieza hablando de un nuevo pacto. Y acá la pregunta es, ¿por medio de quién se está haciendo el nuevo pacto? ¿Por medio de quién, familia, se hace el nuevo pacto? Por medio Del de, Mesías, del, Yeshua, el Mesías. del Mesías, el Yeshua. Ok, acá está hablando de pacto. Para que interviniera, dice, para que interviniendo muerte para la remisión. ¿Y remisión qué es? Áfesis, perdón, libre, libertad significa, de las transgresiones que había abajo del primer pacto. Vuelve y usa la palabra pacto. Los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. Ok, y esto tiene que ver con salvación. Y ya vamos a entrar un poquito en ese tema, porque vemos que se está usando pacto y vocabulario que vamos a asociar a lo que es la salvación bíblica. Esto ténganlo en mente, familia. Verso 16, porque donde hay testamento, ok, miren acá como el traductor ahora está usando la misma palabra diatique. Si nosotros vemos aquí, vamos a hacer la palabra, también el estudio de la palabra en testamento, ¿qué nos sale? También, testamento, diatique. Y miren, como testamento, de 33 veces que se usa en los escritos del primer siglo la palabra pacto, solamente 2 se usa como testamento dentro de lo que es la Reina Valera. Y después tenemos como pacto, 31 veces se usa la palabra pacto. En Mateo capítulo 26 del verso 28, en Marcos 14, 24, Lucas 1, 72, Lucas 22, 20. O sea, miren en todas las palabras o en todos los lugares que se usa. Miren en Hebreos la cantidad de veces que se usa la palabra pacto, o sea, se define diatique como pacto, como verit, de acuerdo a lo que vemos en el Antiguo Testamento o en el Tanaj. Bien, miren todo en hebreo. Y miren, la mayoría de las palabras que se usan como pacto o de a ti que se usa en el libro de Hebreos. Entre el capítulo 9, el capítulo 10, en donde más se está usando. Entonces vemos cómo ahora nosotros tenemos la obligación, familia, de tomarnos el tiempo y entender. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo que el traductor está usando la misma palabra y que la traducen al español de acuerdo al contexto en el que vive la persona, miren, seguro que el traductor no sabía la diferencia que en el mundo griego del primer siglo, la palabra de atique podía significar o testamento o pacto, la última voluntad o un convenio o un pacto. Entonces vemos cómo aquí es el mejor ejemplo en donde nos invita a qué? A tener en cuenta el contexto cultural, para no malentender, porque si yo me mantengo con lo que es un testamento, estoy diciendo en simples palabras que una de las partes del convenio ha muerto, del testamento. O sea, si hay un testamento, tiene que haber muerte. Y para que se cumpla ese testamento, tiene que haber muerto quien hace el testamento. ¿Y quién es el que, de acuerdo a lo que siempre hemos entendido, quien hace el testamento es el Eterno? Y si él ahora se tiene que ejecutar ese testamento, quiere decir que Dios ha muerto. Y eso es algo que no va con respecto a la Biblia. Y es más, cuando yo uso la palabra testamento, estoy dando a entender eso, de que el Eterno ha muerto, de que Dios ha muerto y por eso ahora hay un nuevo pacto, un nuevo testamento que lo vamos también a redefinir, familia. Por eso es importante hacer estas correcciones y, por supuesto, haber hecho el trabajo de poner en contexto lo que es la palabra pacto, de entender lo que significaba el pacto tanto en el antiguo Medio Oriente como para los autores del Tanaj, para la audiencia original
que era Israel saliendo de Egipto, que es lo que ellos entendían como pacto. Entonces, teniendo esto en cuenta, familia, estamos viendo de que aquí está hablando de un pacto, porque el contexto de lo que está hablando entre el versículo 15 y el versículo 22 está hablando con respecto al pacto que se hizo en el Sinaí. Pero aquí el autor, podemos decir el traductor, ha utilizado una, una palabra que, como podemos ver, es un poquito distinta en el español a lo que es el contexto original de lo que está tratando de transmitir en este caso, el receptor de la carta de los hebreos. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a tratar de ahora de poner todo en su lugar y de comprender un poquito más con respecto a lo que es la palabra diatique. Porque en el Nuevo Testamento, en los escritos del primer siglo, dependiendo de la traducción, si es muy antigua o es una traducción más moderna, en las más modernas, como estamos viéndolo, como lo menciona el diccionario Lexham, se ha hecho la corrección, excepto en este capítulo y precisamente en estos versos. Porque vemos que 33 veces usa la palabra, pero no se corrigió en 2. Y esto presta mucha confusión. Por eso, ahora para nosotros entender el mensaje que quiere dar el autor del libro de Hebreos a la audiencia original, que son hebreos, no piensan como griegos, sino que están pensando como hebreos, entonces tenemos que nosotros ahora redefinir lo que es este término de la palabra pacto o testamento que se ve en el español. La palabra diatique está traducida como pacto en Hebreos capítulo 9, verso 15, pero como testamento en los versículos siguientes. Algunos creen que el autor intercambiaba el significado clásico de diatique en estos últimos versículos, donde la discusión gira en torno a ejecutar el testamento a la muerte de una persona. Sin embargo, el autor de Hebreos también puede estar refiriéndose al pacto en el verso 16 y en el verso 17. De hecho, el pacto en tela de juicio es el pacto quebrantado en el Sinaí. Miren de lo que está hablando el autor de Hebreos, y esto es un comentario que proviene del diccionario Lexham. La traducción griega de este versículo puede ser la siguiente, o sea, si ahora tenemos en mente de que diatique representa pacto y representa también la última voluntad, se puede usar como en ambos sentidos, pero ahora al considerar el contexto del texto bíblico, del capítulo, del verso, de los versos anteriores y posteriores de cuando se usa testamento, nos damos cuenta de que se está hablando de pacto. Es más, si nosotros ahora, como vimos, hicimos el estudio de la palabra pacto, vemos que se usa 33 veces como pacto. Diatique se usa como pacto 31 veces y 2 veces se usa como testamento. Entonces esto nos ayuda a entender de que en el libro de Hebreo, en el libro de los Hebreos, vemos que la palabra diatique tiene que ver con pacto, tiene que ver con lo que es el pacto. Y es muy probable que el mensaje es que se está hablando del pacto quebrantado en el monte Sinaí. Y eso es algo que Israel hizo y que lo hizo una y otra vez, y el Eterno siempre ha dado la posibilidad de que podamos retornar a ese pacto y retornar delante de él. Entonces vamos a tratar de entender el texto de Hebreos capítulo 9 del verso 15 al verso 17, obviamente considerando el contexto de lo que es la palabra diatique como pacto. Pues cuando haya involucrado un pacto quebrantado, recuerden que dice diatique, dice, pues cuando haya involucrado un pacto quebrantado, es necesario que se compruebe la muerte de quien hizo el pacto, porque el pacto quebrantado se hace valer sobre los cuerpos muertos, ya que ciertamente no tienen vigencia mientras
el que hizo el pacto todavía vive. Y recuerden que el pacto también era algo que pasaba de generación en generación y que siempre se mantenía, pero se renovaba. El pacto se renueva. El autor de Hebreos está haciendo hincapié en que el pacto quebrantado del Sinaí exigía la muerte de los israelitas. Y vamos a leer Éxodo capítulo 32 del verso 9 al 10. ¿Puede mi hermano, mi hermana, Estela, puede leerlo? Éxodo 32 del verso 9 al 10. Amén. Dijo más Adonai a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Amén. ¿Hasta dónde me dijo? Hasta el 10, 9 y 10. Gracias, mi hermana Estela. Bien. Ok, vemos que si ahora tenemos en mente lo que es el pacto, y vemos que el Eterno es quien hace el pacto, y sabemos que Dios no muere, entonces, ¿quiénes son los que tienen que morir? Y porque el quebrantar el pacto, Israel debía morir. Y lo estamos viendo en Éxodo capítulo 9 del verso 10 y tiene mucho sentido. Y ahora podemos entender el por qué también el traductor quizás o el autor de el libro de Hebreos usó la palabra griega diatique en ambos sentidos en estos versos. Porque está hablando que para que haya un nuevo pacto, tiene que morir una de las partes. No quiere decir que murió quien hizo el pacto, o sea, el testador no muere, pero está hablando en el sentido de pacto, y esto es algo que lo vimos en la clase pasada, que el pacto se hace entre digamos, entre dos partes y son intrageneracionales, o sea, que van a pasar de generación en generación. Y una de las dos partes va a siempre morir. Pero ¿qué sucede? Siempre se renueva ese pacto. Entonces el sentido que está usando en Hebreos capítulo 9, del verso 15 al 17, cuando hace como este juego de palabras entre pacto y testamento, está dándonos a entender que hay una renovación de convenio. Pero para poderlo entender, necesitábamos redefinir y definir qué es un pacto y conocer algunas cuestiones básicas de cómo se hacían los pactos en el antiguo Medio Oriente y en el contexto bíblico de Israel, saliendo de Egipto, de Israel, cuando recibe la Torá. Entonces necesitábamos ver eso. Bien, familia, lo importante que es tener una base, tener un fundamento firme para poder entender y ahora poder comprender los escritos del primer siglo. Por causa de la mediación de muerte que se autoimpusieron al hacer el juramento del pacto en el monte Sinai. O sea, vemos cómo ahora el autor está haciendo esta relación porque si se quiere el pacto, Israel debía morir. Y recuerden que también cuando ellos aceptan el pacto, también ellos están haciendo un juramento y vimos los distintos tipos de pacto en donde el vasallo juraba por las maldiciones de que iba a obedecer el pacto. Maldiciones quieren decir, recuerden, las consecuencias negativas de quebrar el pacto. Y eso lo vamos a ver en Éxodo capítulo 24, verso 8. Mi hermano Gilberto, ¿puedes leerlo? Sí, ¿me lo puedes repetir, por favor? Éxodo capítulo 24, verso 8. Ok, ahí voy. Ok, dice, Moshe tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto, el cual Yahweh ha hecho con ustedes, de acuerdo a todas estas palabras. Amén. Gracias, mi hermano. Sabemos cómo ahora hay un juramento que se utilizó sangre, que eso era como una señal de firma de que el pueblo había aceptado las condiciones del pacto. Recuerden que el Eterno hace el pacto con Israel y ahora, a través de Moisés, le está dando las condiciones del pacto para que el pueblo se mantenga dentro de la constitución. Recuerden ahora que cuando en Éxodo estamos viendo que
un pueblo que está saliendo del cautiverio de Egipto, de la esclavitud en Egipto, se está convirtiendo ahora en una nueva nación. Y ahora el pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac, y se estableció como estatuto perpetuo para Jacob, ahora toma un sentido de que son las leyes de una nueva nación. Y por eso ahora el pueblo, vemos que en el monte Sinaí ellos aceptan y ellos dicen, haremos todo lo que tú nos digas. Recuerden que el pueblo, al escuchar la voz del Dios, tiene miedo. Y lo que quería era Dios hablar con todo el pueblo. Pero el pueblo, al tener miedo, le dice, ve tú, Moisés, sube al monte y lo que Dios te diga, eso haremos. Entonces, miren, ahí están haciendo un juramento que después se hace litúrgicamente o se hace como una ceremonia con este ritual en donde aquí el intermediario, que es Moisés, rocía al pueblo con la sangre. Ok, esto es algo bien interesante, familia. Debido a las misericordias juradas provenientes por Dios, previamente por Dios, a Abraham, la maldición de muerte no fue ejecutada en ese momento. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 32, verso 14. Franco, ¿puedes leerlo? Yo lo tengo, More, si quiere. Bueno, mi hermano, ¿puedes leerlo? Bien. Adonai entonces cambió de manera de pensar acerca del desastre que él había planeado para su pueblo. Amén. Entonces vemos cómo, y esto vemos que Moisés, él experimenta las misericordias juradas de Dios. Se recuerden que siempre el Eterno, dentro del pacto, ha puesto una cláusula, podremos decir, una cláusula que nos permite retornar, una cláusula para que nosotros podamos arrepentirnos. Y vemos cómo Moisés, cómo él interviene y cómo él intercede por el pueblo, él experimenta estas misericordias que están dentro del juramento, en donde lo vemos desde Abraham, y esto viene desde Abraham, y vemos que a través de un mediador es necesario que estas cláusulas se activen y que el pueblo entienda que puede retornar, pero tiene que cambiar, tiene que volver al pacto y no puede continuar. Y eso lo vemos, por ejemplo. Hermano, Sí, mi hermano. Sí, Ramón. puede ser que, de acuerdo a lo que vimos en Hebreo hace rato, hablamos de renovación del pacto, estamos hablando ahora, puede tener relación con Yom Kippur. Puede ser, sí, puede ser, hay una relación ahí. Sí, puede ser, porque recuerden que todo lo que permita que podamos restaurar nuestra relación con Dios es como una renovación de pacto. Tiene que ver con renovación de pacto. Y ahora entendemos por qué el libro de Hebreos está dentro del contexto de lo que es Yom Kippur. Porque de alguna forma en Yom Kippur nosotros estamos renovando ese pacto con el Eterno, acercándonos a Él. Y, wow, familia, es parte de las misericordias juradas, es uno de los caminos que el Eterno nos daba y nos da para poder acercarnos de nuevo a Él y pedir perdón por esas transgresiones que quizás no sabíamos o que sí sabíamos y no habíamos pedido perdón. Entonces era el tiempo para ponernos a cuenta delante de Dios. Entonces, wow, familia. Entonces vemos que el sentido en el libro de Hebreos capítulo 9, del verso 15 al 17, al ver que está hablando de pacto y testamento, es porque está usando un sentido, o sea, podemos decir tanto o el traductor o el autor, porque no sabemos bien quién de los dos, usa este juego de palabras, es para darle un sentido, dar un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? De que obviamente, para que podamos entender, cuando se ejecuta un testamento es cuando alguien muere. Pero en este caso, al hablar de el pacto, vemos que sí, alguien muere, el pacto tiene que continuar, pero se tiene que renovar. Entonces, wow, al ver esto, nos damos cuenta de que siempre la intención del Eterno, ¿cuál ha sido? De que renovar el pacto y que todo vuelva a ser como en el principio. Todo esto tiene que ver con el propósito de la redención final y no solo eso, con el concepto de salvación. Tengan eso en mente. Vamos a continuar. Pero es precisamente eso lo que el Mesías
padece cuando muere en representación de Israel. Y eso lo vemos en el Hebreos capítulo 9, verso 15. Porque ahora entendemos por qué el autor de Hebreo está usando el sentido de que a través del Mesías hay un nuevo pacto. Porque recuerden que el Mesías, ¿qué hizo al morir? Él cargó con todas nuestras culpas, con todos nuestros pecados que hacía que nosotros estuviéramos dentro de la esfera de la muerte. Recuerden que Yeshua al morir vence la muerte. Y ese es también el sentido en el cual el libro de Hebreos está hablando del Mesías. Y de que cuando está hablando de testamento es porque dice, Él murió cargando nuestros pecados y al cargar nuestros pecados nos libra de la muerte, siendo Él justo. Y por medio de Él, ahora nosotros somos libres de la muerte. Y todo esto tiene que ver con la redención, tiene que ver con salvación. ¡Wow, familia! Entonces ahora podemos ver que este juego de palabras está queriendo dar un sentido al mensaje, en el cual nos está dando el sentido de que ahora nosotros, por estar en la esfera de la muerte, nosotros no podíamos acercarnos a Dios, no podíamos acercarnos o ser parte del pacto. Pero ahora a través del Mesías, que Él hace un nuevo pacto, ahora por eso vemos ahora que Él dice un nuevo pacto y no dice un nuevo testamento, sino que hace un nuevo pacto, está renovando el pacto para que nosotros podamos ser parte. Como si fuera la ejecución de las cláusulas de perdón o las cláusulas de las misericordias juradas dentro de la Torá, que es parte del carácter de Dios, lo mismo que experimentó Moisés. Obviamente Moisés no muere por el pueblo, pero sí él intercede. Él se postra a tierra, él va delante del Padre y le dice, no los destruyas, ¿qué va a decir las naciones? O sea, el sentido es el mismo. Solo, obviamente, que Yeshua es como ese último Adán. Exactamente, es la función, el propósito del Mesías como sacerdote. Ahora por eso entendemos que en el libro de Hebreos, ¿por qué se está usando la figura de Yeshua como si fuese un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec? No quiere decir que existe ese orden, o sea, hemos aprendido de que ese orden de Melquisedec es como una figura, se está usando, el autor de Hebreos está usando como podemos decir como un significado o como, podemos decir como un sentido, para que podamos entender cuál es la función, el rol y el propósito. Exactamente, una metáfora, gracias mi hermano, una metáfora de cuál es la función, el rol y el propósito del Mesías. Wow, familia. Mi hermano, Sí, mi hermano. yo tengo una definición acá del pacto, no sé si la puedo leer para que... A ver. Dice, el pacto entre Dios y el género humano es la modalidad a través de la cual Dios ha escogido comunicarse con nosotros, redimirnos y garantizarnos vida eterna en Yeshua. Exactamente, sí, ese es el sentido del pacto. Exactamente, mi hermano. Ese es el sentido del pacto, que quiere el Eterno, que es restaurar todas las cosas y que nosotros podamos ser parte. Y ahora vemos ahora el rol y el propósito del Mesías. ¿Por qué se está usando en este sentido, familia, en el libro de Hebreos? Ahora vamos entendiendo por qué en el libro de Hebreos se usa Yom Kippur, por qué se presenta a Yeshua como el sumo sacerdote, pero como una metáfora, como podemos decir como un simbolismo, como algo que podamos nosotros comprender la grandeza de lo que hizo Yeshua y la grandeza de su rol y su propósito y la función que él cumplió, para que nosotros ahora podamos valorar qué es lo que él hizo por nosotros. Obviamente él hizo todo esto en el templo celestial y lo hizo como si fuese del orden del Melquisedec. Obviamente esto no nos hace a nosotros ser parte de ese orden. Obviamente, es como dice mi hermano, una metáfora. Es una metáfora para que nosotros podamos Ahora, entender el sentido del mensaje. Sí, mi hermano. ahora entiendo entonces, el orden de Melquisedec es un título. Exactamente, es un título que cuando se habla del título, en sí, Melquisedec significa rey de justicia.
Y wow, familia, el Mesías cuando regrese, él va a venir como rey de justicia. Pero recuerden que la Torá no permite que el rey sea sacerdote ni que el sacerdote sea rey. Sino por eso ahora entendemos que él dice como si fuera en figura de. ¿Por qué? Porque nos da el sentido de la esencia de lo que significa Melech Tzadik o un rey de justicia. Porque Yeshua fue justo, él no pecó. Y él ahora es nuestro intermediario y por eso dice que por medio de él hay un nuevo pacto. Pero estamos viendo que este nuevo pacto no es algo nuevo, sino que es algo renovado. Y cuando nosotros vemos la palabra nuevo en el griego, que es kainos, no solo significa algo nuevo hecho de cero, sino que también se usa en el sentido de algo renovado. Y ahora que nosotros comprendemos lo que es un pacto y que un pacto no deja de ser, por más que las partes mueran, siempre se va a mantener las mismas condiciones, pero se renueva. ¿Por qué? Porque recuerden que el pacto se hacía entre naciones. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de dos reyes. Dos reyes de dos naciones distintas hacen un pacto para mantener la paz. Pero uno de los reyes muere. Entonces asciende el hijo de este rey. Pero este pacto que hicieron entre las dos naciones va a permanecer de generación en generación. Entonces, ¿qué va a suceder? Una renovación de pacto. Este nuevo rey, que asumió porque su padre murió, va a renovar el pacto que hizo con este otro rey para mantener la paz. Entonces vemos que las condiciones del pacto siempre son las mismas, lo único que cambian son, podríamos decir, las partes que intervienen dentro del pacto. Pues aquí está sucediendo algo similar, familia. Sí, mi hermano Gilberto. Sí, entonces también podemos decir que el Eterno desde la creación está haciendo un pacto con el hombre. Primero Adán y Eva, después Noé, después, bueno, puede ser Abraham, Moisés, Isaac. Y bueno, una vez que tenemos la escritura, la Torá, los mandamientos, la ley, también estamos entrando a ese pacto. O sea que desde toda la historia ha existido un pacto. Igual también podemos ver cuando la señal del arcoíris, que él dice que es una señal también. Y nada, desde que nacemos porque es su voluntad, es su misericordia. Y es como que ya estábamos escogidos o predeterminados para nacer en ese tiempo, para buscarlo, para humillarnos delante de él, aprender y en su misericordia entrar en su Torá. O sea, que como se puede decir que siempre ha sido un pacto. Exactamente, mi hermano, exactamente. Y vemos, y es interesante porque cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 25, verso 6, ¿qué dice? Que Abraham, no Moisés, sino que Abraham escuchó la voz de Dios, guardó sus estatutos, sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos. O sea que siempre, desde el comienzo, el Eterno siempre ha querido mantener una relación de convenio con su pueblo, con la humanidad. Solo que ahora, porque la humanidad siempre hemos metido la pata, podemos decir, y que hemos sido rebeldes de dura cerviz, y lo podemos ver en la historia de Israel como un pueblo de dura cerviz, y obviamente somos parte, la humanidad es de dura cerviz, vemos como siempre el Eterno que quiere renovar ese pacto. Él nunca muere, pero somos nosotros los que morimos, los que estamos en la esfera de la muerte por la rebelión, porque no queremos obedecer. Entonces, el Eterno siempre está buscando de renovar ese pacto. Y ahora a través de Yeshua, que es el último Adán, ahora entendemos por qué también se presenta como el último Adán, porque ahora el Eterno a través de Yeshua está haciendo esta última renovación de pacto, en donde ahora por gracia y misericordia nosotros podemos ser parte. Porque por el primer Adán entró el pecado a la creación perfecta de Dios. Entró la muerte. Ahora, por Yeshua, el último Adán, la muerte sale. La muerte deja de existir. Tenemos la promesa, siempre y cuando nosotros nos sujetemos a las condiciones del pacto. Esto es algo bien interesante, familia. Ahora nosotros vamos a acceder a este convenio, vamos a ser parte
pero para permanecer seguros, para no, podemos decir, para poder permanecer dentro de esta gracia y este favor y mostrar nuestra gratitud, nosotros nos tenemos que apegar a las condiciones del pacto. Pero siempre el Eterno ha querido que estar renovando este pacto. Como dice nuestro hermano Gilberto, desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre la intención del Eterno es renovar este pacto, esta relación entre Él, su pueblo y la humanidad. Que ahora por eso entendemos por qué Yeshua tiene esta figura no solo de el Rey de Justicia, sino que también como el último Adán. Porque por este último Adán, la muerte fue vencida y ahora nosotros tenemos esa promesa de vida eterna. Y todo esto tiene que ver con salvación, familia. Y ahora el pacto se convierte como una parte de la economía de la salvación, es decir, como parte de cómo se va a administrar salvación. Y ahora tenemos que definir lo que es el término salvación. Si yo les pregunto a ustedes, familia, y obviamente para poder entender nosotros qué es, cómo funciona el pacto dentro de la salvación, tenemos que definir qué es salvación. Así que me gustaría saber, familia, ¿qué entienden ustedes por salvación? ¿Qué es lo que entendemos por salvación? ¿Qué es lo que entienden, familia, por salvación? A ver, una pregunta que quizás nunca nos hemos hecho. Siempre hablamos de salvación, que por Yeshua somos salvos. Pero, ¿qué significa salvación? ¿Cómo se aplica la salvación? Es una La gran... salvación sería, hola, Sí, mi hermano. para mí sería, la salvación es como sería la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación, resultando de la vida eterna con Dios dentro de su reino. Ok. Vida eterna, o sea, sería vida eterna, libertad del pecado, ok. También puede ser el sacrificio de Yeshua, que hizo Yeshua, ¿no es cierto?, que hace que se lo denomine el Salvador. Ok, recuerden que Yeshua para ser Salvador no necesitaba morir porque recuerden que su nombre ya, él dice que él era salvación, que era la salvación de Dios, representaba la salvación de Dios. Wow, buen punto, mi hermano Ramón, pero necesitamos ahora aprender un poquito más sobre lo que es salvación. Alexis. Sí, en realidad hay dos tipos de salvación. Ajá, Lado espiritual, que lo entendemos nosotros, ¿sí? Como la liberación del pecado, y ajá. del otro lado, hermanos mayores, la liberación de sus tierras, del sometimiento, de la esclavitud. Por ejemplo, ahora están en guerra. Ujú. Salvación se aplicaría a eso, a la liberación, a la liberación de su pueblo. Ok, muy bueno, muy buen comentario, mi hermano Alexis, porque, ok, entonces tenemos dos posturas de lo que es salvación. La postura vista desde el contexto de nuestros hermanos mayores es algo físico. Y ahora, cuando vemos desde nuestra perspectiva occidental que hemos aprendido a través del sistema cristiano, ¿qué es? Desde la perspectiva espiritual, podemos decirlo entre comillas. Ok, sí, mi hermano Alexis, no sé si quieres agregar algo más. Sí, sí, la parte espiritual nosotros lo entendimos, pero esa creencia de lo espiritual viene del primer siglo. Antes no se conocía eso. Exactamente, mi hermano. Wow. Entonces ahora nosotros tenemos que empezar a investigar un poquito qué es salvación para poder entender cómo ahora los convenios o el pacto o este nuevo pacto que Dios está haciendo, que en realidad no es nuevo, porque si ahora entendemos lo que es pacto, cómo funcionan los pactos, vemos que no se anuló el primero para hacer uno nuevo, sino que el primero se está restaurando, se está haciendo de nuevo. Se mantienen las condiciones, pero las partes, una de las partes, porque murió, y eso éramos nosotros, estábamos muertos, ahora nosotros somos parte de ese convenio. Ahora, esto tiene mucho que ver con salvación y ahora esto tiene que ser, es parte de cómo se administra o parte de la economía de lo que es la salvación, de salvación.
Y tenemos dos, como dice nuestro hermano Alexis, tenemos dos puntos de vista. Algo físico, algo espiritual. Entonces vamos a definir qué es salvación. Ramón, ¿quieres agregar algo más? Bueno, yo encontré acá un versículo de Juan 1:9. Ajá, Dice, promete que si confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo no los perdonará y nos limpiará de toda maldad. O sea, se refiere a la salvación, la exactamente. base de la salvación. Es como Ok, la base de la salvación. muy bien. Pero es interesante lo que comentó Alexis. En el primer siglo empieza a surgir algo que es entender la salvación no como algo físico solamente. Ahora nos va a ayudar a entender por qué en Juan está diciendo eso. Y ahora eso nos va a ayudar a entender por qué este nuevo pacto o este pacto renovado, vamos a cambiar el término, en vez de nuevo renovado, este pacto renovado, porque lo hemos validado de que no es algo nuevo que se hizo de cero, sino que es algo que se está renovando, de acuerdo al funcionamiento de los pactos, de acuerdo a lo que era el pacto en Antiguo Medio Oriente, de acuerdo a lo que era el pacto en el contexto bíblico, es algo que se renueva. Ok, entonces, vamos a entender que ahora, en el primer siglo, hay un concepto que está relacionado no solo con lo físico, con la salvación. Entonces, esto nos va a ayudar a entender por qué es parte ahora los pactos de lo que es salvación y de entender lo que leía nuestro hermano Ramón, Juan, con respecto a lo que es la salvación como libertad del pecado. Acá nuestro hermano Gilberto dice vida eterna. Ok, salir de la esclavitud. Nos salva de este sistema. Ok, sí. Pero bueno, vamos a definir. Obviamente que en algún momento tendríamos que hacer un estudio un poquito más profundo de lo que es salvación, pero quiero citarles esto que es bien interesante, un pequeño resumen de lo que es salvación y que podamos comprender la esencia de lo que es salvación. Y de que no se trata de algo personal, sino que es algo colectivo. Entonces vamos a definir qué es salvación. El concepto bíblico de salvación se desarrolla desde el sentido de rescate físico en la vida presente. Por ejemplo, liberación de peligros o crisis. Hasta la idea de rescate espiritual. Y esto es algo que empieza ahora a gestarse en el mundo del primer siglo. O sea, estamos hablando que la palabra salvación, dentro del contexto bíblico, en un principio era algo físico, un rescate de una vida, liberación de un peligro, de una crisis. Wow, y esto si ahora tenemos esto en mente, cuando leamos, por ejemplo, los profetas o leamos la historia de Israel en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, vamos a ver siempre esto de la liberación de peligros, crisis. Wow, el mismo Éxodo se convierte en una salvación física. Hasta dice que también representa algo, un rescate espiritual, que a menudo se asocia con la otra vida. Por ejemplo, el perdón de pecados y vida eterna. Este desarrollo en el concepto de salvación se corresponde con cambios en las creencias con respecto a la vida después de la muerte. Conforme las opiniones sobre la vida después de la muerte se volvieron más optimistas. La comprensión de la salvación se expandió más allá del mundo actual para incluir esperanzas de liberación divina e incluso resurrección en el mundo venidero. En la Biblia, la salvación generalmente proviene de Dios, de Yeshua o un agente de Dios. Wow, familia, esto es interesante porque ahora teniendo podemos decir, este pequeño resumen de lo que es salvación, siempre proviene de Dios. Ya sea que es Dios mismo dando esta liberación de un peligro, de una crisis. Wow, familia, ahora entendemos Yeshua por qué Él tiene que morir y por qué Él vence la muerte, porque Él ahora nos hace libres de la muerte eterna para vida eterna. Y siempre hay un agente de Dios o un intermediario. Vemos que cuando el Eterno renueva el pacto con Israel,
lo hace a través de Moisés, un intermediario. Ahora, el último Adán, Yeshua, se convierte en ese agente de cambio, en ese agente que va ahora a permitirnos a nosotros ser parte de ese nuevo pacto que tiene que ver con la salvación eterna, con la vida eterna, con el rescate espiritual nuestro con respecto a la vida eterna. Y esto está sucediendo justamente en primer siglo. Los términos para la salvación incluyen, en el hebreo es la palabra Yasha y Yeshua. Son las dos palabras que se representan como salvación. Y vamos a ver que esta palabra va a estar presente tanto cuando se hable de resurrección, como también se hable de lo que es salvación física. Palabra hebrea que suele traducirse como salvar y salvación. También la palabra que tiene que ver o está relacionada con salvación es la palabra natsal, también en hebreo generalmente traducida como rescate. Mientras que en el griego hay dos palabras, que es soso y soteria, palabras griegas que significan salvar y salvación, que también están relacionadas con algo físico y soterio con algo que es más que nada, podríamos decir, espiritual. Y esto tiene que ver mucho con el contexto de salvación en el primer siglo. ¿Ok? Es algo bien interesante que tenemos que tener en cuenta de los términos que se usan en salvación. Vamos a ver un poquito, entrar un poquito en lo que es la salvación en el concepto. Recuerden que siempre estamos tratando de entender las palabras en su contexto. Entonces, hemos definido lo que es salvación, que es un rescate tanto físico, podríamos decir, como también espiritual. Pero, ¿por qué en la Biblia se utiliza este tipo podemos decir, de significado de lo que es salvación? Y vemos que Dios es quien provee este rescate. Pero, ¿de dónde viene esta idea? ¿Por qué se usan estos vocabularios? Entonces, como siempre, vamos a ir al Antiguo Medio Oriente para tener un contexto y también del Antiguo Testamento, de los escritos del Tanaj, para poder entender el por qué se usa de la forma que se usa en los escritos del primer siglo. Entonces, miren, en Mesopotamia, Canaán y Anatolia, lo que significaba la salvación. En las religiones mesopotámicas, cananeas e hititas, la mayoría de la gente tenía una visión negativa del más allá. Se está hablando de la vida después de la muerte. Los humanos fueron creados para servir a los dioses, y los dioses no querían que los humanos vivieran para siempre. En la epopeya de Gilgamesh, se le dice a Gilgamesh, la vida que buscas nunca la encontrarás. Cuando los dioses crearon a la humanidad, la muerte, miren, la muerte se la dispensaron a la humanidad. La vida se la reservaron para sí mismo. Y esto está escrito de las épicas de Gilgamesh de George. Bien, vemos aquí un gran precedente contracultural, familia. Porque, miren, de acuerdo al contexto del Antiguo Medio Oriente, lo que era la vida eterna estaba reservada para los dioses. Algo interesante, ¿no? Mientras que la humanidad estaba condenada a una muerte eterna. Haga lo que haga, la humanidad estaba condenada a la muerte eterna. No existía un concepto de juicio después de la muerte. Más bien, todos se iban a un inframundo desagradable. ¡Wow! Algo muy similar a lo que sucede hoy en día con nuestra percepción de el cielo y el infierno, familia, el inframundo. Los rituales para las muertes no eran diseñados para mejorar la experiencia post-mortem, sino para asegurar que los muertos no molesten a los vivos. ¡Wow! La gente común no tenía ninguna esperanza de mejorar su suerte en la otra vida, aunque es posible que haya asumido un trato especial para los gobernantes fallecidos. ¡Wow! Y recordemos esto que en el antiguo Medio Oriente, los reyes se convierten en figuras de los dioses, de las deidades, y que ellos son los hijos de Dios. Entonces, miren ahora cómo empieza a surgir con este término de la salvación un sistema de opresión dentro del mundo del antiguo Medio Oriente. La humanidad estaba condenada a muerte eterna, mientras
que los que tenían un cargo de autoridad, que se creía que era dado por los dioses, podían gozar de una facilidad para gozar una buena vida después de la muerte. Como resultado, los deseos de la salvación se enfocaban en las circunstancias presentes. Una oración ugarítica pide un rescate físico. Oh Baal, si expulsas al fuerte de nuestras puertas, al guerrero de nuestros muros, un toro, oh Baal, dedicaremos. O sea, miren el concepto en el antiguo Medio Oriente, y como comentaba nuestro hermano Alexis, el concepto de lo que era salvación antes del primer siglo era siempre referente a qué? A un rescate físico, a la libertad, a salir de una crisis, de una guerra, de una opresión. Tales solicitudes de salvación generalmente se veían atenuadas por el pensamiento sobre si las deidades se preocupaban lo suficiente como para intervenir. Un poema se lamenta: mi Dios no ha venido al rescate, mi tumba estaba esperando. Wow, entonces vemos que dentro del contexto de lo que es el antiguo Medio Oriente, salvación tiene que ver con lo que es un rescate físico. No consideraban la vida después de la muerte porque, de acuerdo a la percepción o a la cosmovisión del antiguo Medio Oriente, lo que es la vida después de la muerte era muerte, porque entendían que en la cosmovisión, la forma de ver el mundo, la humanidad había sido creada para servir a los dioses, y que solamente los dioses y los reyes podían gozar de una vida buena, una vida eterna, mientras que el resto de la humanidad, por más buenos actos que haya hecho, estaba condenada a la vida, mejor dicho, al inframundo, a la muerte, a una vida en el inframundo, a una vida de calvario. Wow, familia, algo bien interesante. Y consideremos Egipto, porque recuerden, la escritura, principalmente el Tanaj, fue escrito, el Pentateuco principalmente, fue escrito para una audiencia que estaba saliendo de Egipto. Entonces necesitamos saber qué era lo que ellos entendían con el concepto de salvación en el mundo egipcio. Aunque algunos egipcios creían que era posible una vida futura feliz, basada en una vida virtuosa o en la gracia divina, otros pensaban que la otra vida sería lúgubre, o sea, un calvario. Los gobernantes eran considerados divinos y podían esperar una feliz vida futura. Para ellos, la otra vida se veía como más vida, no como muerte, y una vida sin las negatividades. Asmán sostiene que esta bendita vida futura se restringía a los reyes de Egipto en las primeras dinastías, y no se abría a otros hasta que comenzó la sexta dinastía. Finalmente, una feliz vida después de la muerte estuvo disponible para todos basados en la virtud, y no solo sobre la virtud, sino en cuanto yo podía pagar para poder vivir una vida feliz después de la muerte. Algo que nos recuerda un poquito a lo que sucedía en el sistema católico con las indulgencias. Wow, familia. Este es el sentido. Miren de dónde proviene lo que creíamos nosotros con respecto a la salvación, con respecto a las indulgencias. A todo esto viene ¿de qué? Viene con un contexto, un trasfondo de lo que es el antiguo Medio Oriente. Ok, ahora conocemos lo que era salvación para los hititas, los cananeos y para los egipcios. Ahora veamos qué es salvación para el Antiguo Testamento. La mayoría de las referencias a la salvación en el Antiguo Testamento se refieren a la liberación física en la vida antes de la muerte. Este es ciertamente el caso del Pentateuco y los libros históricos, y sigue siendo cierto para los profetas y los escritos. Sin embargo, en la literatura posterior de Israel comienzan a surgir varios temas en torno a la idea de la resurrección. Wow, aquí empieza como a gestarse este tema de que hay una vida eterna y que hay resurrección. Primero, se desarrolla una conexión entre la restauración nacional y la resurrección individual.
Segundo, la resurrección se asocia con la recompensa escatológica. Al mismo tiempo, el significado de la salvación se expande para incluir la restauración de toda la humanidad al estado de paz y plenitud. Ok, o sea, vemos entonces que dentro del Antiguo Testamento empieza también a gestarse esto de que hay dos tipos de restauraciones. Una que es la restauración física, de vivir en paz, de que no haya guerras, de que todo Israel esté en paz. Mientras también una resurrección futura que tiene que ver con que toda la humanidad, la restauración, podríamos decir, del Edén, de volver al principio, de un estado de paz y plenitud. Y me gustaría enfocarme un poquito más sobre los profetas. Cuando los profetas hablan de salvación, se refieren a la restauración de la nación en la vida presente. La palabra Yashá y sus afines, o sea, la palabra de salvación y sus afines aparecen 100 veces en la literatura profética. Y la atención se centra constantemente en la supervivencia física, aunque se expresan algunas esperanzas de salvación después de la muerte. Yashá y sus afines no se utilizan en relación con la otra vida. O sea que vemos que generalmente en los escritos de, podemos decir, el Pentateuco, los profetas y los demás escritos del Tanaj, podemos estar hablando de que se usa como restauración física y como resurrección, pero más se enfocan en lo que es la esperanza física, la supervivencia física, de la restauración del reino de Israel. Y es algo que va a incidir también en lo que es en el mundo del primer siglo. Sí, Alexis. Sí, hermano. Y bueno, y en la parasha, en esta parasha tenemos también la salvación. Cuando Jacob clama al Eterno para que lo libere de su hermano. Y él tenía temor y clamó al Eterno. Ahí tenemos un concepto de salvación física. Exactamente, muy bien, mi hermano. Ahí vemos un ejemplo de cuál es la perspectiva de salvación en la Torah y lo que entendía como salvación Jacob, y lo que entendía Isaac, y lo que entendía Abraham. Recuerden que la Torah para el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob era algo familiar. Entonces ellos tenían una percepción del mundo similar a los cananeos, a los hititas, que eran el mundo en el que ellos vivían. Entonces ahora entendemos que lo que está sucediendo con Jacob al clamar al Eterno es como dice nuestro hermano Alexis. Él está clamando por salvación, de ser libre físicamente de las manos de su hermano que lo quería matar. ¡Wow! Esto es interesante. Gracias, mi hermano, por ese comentario. Porque vemos que entonces una evidencia de cómo en el Antiguo Testamento, como lo conocemos, o en el Antiguo Pacto, se entiende lo que es salvación, principalmente como algo físico, como la restauración de todas las cosas como en el principio. Y ahí entra este concepto de lo que es la resurrección. Ok, vamos a continuar con los profetas, porque en los profetas vamos a ver que la salvación de Israel, se asocia con una variedad de ideas. Por eso yo lo invito a que ustedes estudien los profetas, familia, se tomen el tiempo de leer cada uno de los libros de los profetas. Eso nos va a ayudar a entender quiénes son los profetas, cuál es el mensaje verdadero que tiene que llevar un profeta y cuál es, podemos decir, el propósito, el rol y la función de un profeta. Pero no solo eso, sino que también nos va a enseñar cuáles son las ideas o los conceptos de salvación dentro de lo que era la percepción de la escatología hebrea. La profecía, en los profetas podemos ver la salvación como un líder mesiánico o una figura como el siervo de Adonai. ¡Wow! Yeshua. Están hablando siempre. Vemos, por ejemplo, Isaías que habla del retoño, del renuevo, de la rama de Isaí, del linaje de David. Zacarías dice en capítulo 6, verso, si no me equivoco, del verso 10 al 14, habla de que el Eterno enviará un retoño, un renuevo
como ese rey de justicia, y a su lado habrá un sacerdote, y entre ambos habrá paz. ¡Wow! Entonces siempre vemos que los profetas establecen esta idea de un líder mesiánico, una figura de un siervo de Dios, que va a venir a ¿qué? A traer la restauración de Israel, la restauración física. Resurrección de la monarquía davídica. Pero no resurrección, sino que restauración de la monarquía davídica. Wow, familia. Todo esto tiene que ver con la idea de la salvación. Reunificación de Israel y Judá. Un segundo éxodo. Un regreso a la tierra. ¿Por qué? Porque lo hemos visto desde el éxodo, de que es algo que se está desde el principio. El éxodo es algo que se va a estar repitiendo en toda la historia de Israel hasta el final de los tiempos. Que hubo un gran éxodo de Israel saliendo de Egipto, por lo cual los profetas entienden que va a haber un nuevo éxodo, el último gran éxodo, en donde no solo Israel, sino que toda la humanidad va a regresar al estado original del Edén, resurrección, una era de poder internacional, paz y bendición agrícolas. El conocimiento de Dios se extiende a todas las demás naciones. Miren las ideas que tienen que ver con salvación dentro de los profetas. Cambios apocalípticos en el cielo y en la tierra, en animales y humanos. Perdón, y miren lo que dice. Dentro de la idea de salvación, dentro del libro de los profetas, vamos a ver qué tiene que ver con el perdón y un nuevo pacto, en el que Dios habita con el pueblo. Ok, o sea, que resumiendo, dentro de la perspectiva de lo que es nuevo pacto, miren lo que ahora está dentro de la perspectiva de los escritos del primer siglo de lo que es salvación, que es la restauración de Israel, la restauración física de Israel, pero no solo eso, sino que también la esperanza de la restauración del pacto para que todos podamos habitar en la nueva creación de Dios, que es Génesis capítulo 1, capítulo 2, en donde incluye a todas las naciones. Y ahora este es el concepto en el libro de Hebreos de por qué se presenta Yeshua como el sumo sacerdote. ¿Por qué se está usando la idea de Yom Kippur dentro del libro de Hebreos como el perdón? Para poder entender el sentido de lo que es la restauración completa de Israel. No solo física, sino que también es espiritual y de la humanidad completa. Ahora entendemos qué es lo que está en la mente del primer siglo cuando los autores están hablando de la salvación. Y vemos que no es algo individual, sino que es algo que es colectivo, la restauración de todas las cosas. Nuestro hermano Alexis dice, la restauración del templo sería la restauración espiritual. Sí, sería como una señal de la restauración espiritual, ya que recuerden que el templo es el microcosmos del Edén. Y asimismo es el microcosmo del propósito, o podemos decir, del plan de restauración final. Todo lo que sucede en el templo, el servicio del templo tiene que ver con eso, del plan del Mesías para restaurar todas las cosas como al principio. Wow, familia. Ahora vemos entonces que dentro de la salvación es no solo la restauración física, sino que es la restauración, podríamos decir, espiritual, podríamos decir, el volver al Edén de Israel, en donde hay perdón de pecados, el perdón de nuestras transgresiones y la renovación de un pacto, la renovación de un convenio. Entonces, ahora teniendo ahora en claro lo que es salvación y cómo se percibía antes del primer siglo y durante el primer siglo, va a ayudar a entender este siguiente concepto de cómo la salvación ahora se convierte en parte de la economía de la historia de la salvación, de lo que históricamente se conocía como salvación. Israel es único entre los pueblos del antiguo cercano oriente, porque creía que Dios se había involucrado en un pacto con ellos. Miren, familia, es un gran precedente contracultural. Por eso les citaba qué era la salvación o cómo era percibida la salvación dentro del antiguo Medio Oriente, en donde los dioses oprimían, las deidades oprimían a la humanidad. En cambio, Israel tiene un Dios
que es el Dios todopoderoso, el Dios de la creación, que es el mismo Dios quien hace el pacto con su pueblo. Si bien los no israelitas hicieron pactos con otros pueblos, invocando a otros dioses, solamente el Dios de Israel inicia un pacto y se obliga a sí mismo mediante juramento a su pueblo. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 22, del verso 16 al 18. Me gustaría que mis hermanos de la familia Pelo, alguien de la familia Pelo, pueda leerlo. Génesis capítulo 22, del verso 16 al 18. No sé si alguien de la familia Pelo puede leerlo, si no el que lo tenga. Sí, hermano. ¿Qué dice? Y el Señor dice, Ujú. y el Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has bendecido. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Beerseba, donde Abraham siguió habitando. Poco tiempo después, Abraham oyó que Milca, la esposa de su hermano Nacor, le había dado a Nacor 8 hijos. El mayor se llamaba Uz, el siguiente era Buz, seguido por Kemuel, Kesed, Asó, Pildas, Gidlaf y Betuel. Amén. Betuel era el padre Ah, de Rebeca. amén, mi hermano. Muchísimas gracias. Ok, acá vemos entonces cómo desde el principio es Dios quien hace el pacto. ¿Con quién? Con Abraham, que lo rectifica con Isaac y lo convierte en un estatuto perpetuo con Jacob, con Jacob. ¿Y cuál es ese pacto? De que se multipliquen, de que habrá bendición a través de Abraham. Y vemos que es Dios mismo haciendo el pacto con Abraham. Wow, algo similar lo vamos a ver en Hebreos capítulo 6, del verso 13 al 19. Jorge, ¿puedes leerlo? Hebreos capítulo 6, del verso 13 al 19. Sí, un momento. Del 13, desde el 6 al 9. Del verso, capítulo 6, verso 13 al 19. Ah, del 13 al 19. Un segundo y ya estoy. Vamos a ver. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Elohim mostrar su abundancia a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Elohim mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Amén. Gracias, mi hermano. Ok. Miren que acá el autor de Hebreo hace esa referencia a lo que está mencionando en Génesis capítulo 22. Está reconociendo que es Dios quien hace el pacto con Abraham, que no habiendo otro mayor que Dios, él hace por sí mismo este pacto. Sabemos que el sentido ahora del libro de Hebreos está hablando del pacto, de una renovación de pacto, en donde cuando está hablando del testamento, nos está validando de que está hablando de que una parte tenía que morir. ¿Por qué? Por la transgresión al pacto, pero ahora a través de Yeshua,
hay una renovación de este pacto y ahora es una activación, podemos decir, de esa cláusula de perdón, de esas misericordias juradas, y podemos ahora nosotros, si obedecemos las condiciones de esa cláusula, poder regresar a la presencia de Dios, a tener una relación de pacto con Dios y poder disfrutar de los beneficios, de las bendiciones del pacto, que es no solo físico, sino también podemos decir de tener esta esperanza de la restauración de las cosas como en el principio, y uno ser parte de eso, ¿ok? Entonces vemos cómo hay una gran diferencia entre el antiguo Medio Oriente y Dios con respecto a la historia de la salvación, en donde para el antiguo Medio Oriente no existía salvación excepto de que fueras un rey, de que fueras parte de, por ejemplo, en Egipto, de los faraones. Mientras que ahora todo Israel, en la perspectiva bíblica, ahora todo Israel puede experimentar de lo que es la salvación, la restauración física, como también la restauración o esta promesa de la vida eterna, siempre y cuando permanezcan en el pacto. Entonces vemos cómo dice que Dios hace este pacto con Israel y se obliga a sí mismo mediante juramento a su pueblo. E Israel contesta jurando el pacto por el cual contrajeron obligaciones para con él. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 24 del verso 3 al 11. ¿Lo puedes leer, Ramón? Sí, mi hermano. Génesis. Éxodo 24 del verso 3 al 11. Bien. Génesis 24. Éxodo, Del 3 Éxodo. al 11. Éxodo, mi hermano. Ah, Éxodo. Éxodo 24. Perdón. Ya está. Del 3 al 24. ¿Del 3 a cuánto? Al 11. Verso 3 al al 11. 11. Dice, y Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras de Adonai y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Adonai ha dicho. Y Moshe escribió todas las palabras de Adonai y levantándose de mañana edificó un altar. Un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Adonai. Y Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, al cual dijo, haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Adonai ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moshe y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Adonai, y comieron y bebieron. Amén. ¿Hasta el 11 era? Al 11, el 11. Gracias, mi hermano. Amén. Ok, vemos entonces acá cómo Israel ahora, Dios hace el pacto con su pueblo. Y vemos que lo hace con Abraham, se rectifica con Isaac, se rectifica con Jacob. Y ahora, en el monte Sinaí, se está rectificando con la descendencia de Jacob. En donde, recuerden que el pueblo, cuando el Eterno lo cita al monte Sinaí, el pueblo tiene miedo. Y le dice, ve tú a Moisés que suba al monte y haremos todo lo que Dios diga. Y miren lo que dice en el verso 3, capítulo 24, verso 3, dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Adonai y todas las leyes. O sea, les contó todo lo que el Eterno había ordenado. O sea, todo lo que, esto lo podemos conectar con Génesis capítulo 25, 6, todo lo que oyó Abraham, ahora el pueblo lo está escuchando. Es la voz de Dios. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Adonai ha dicho. O sea,
que juramentó el pueblo. Juramentó que iba a obedecer. Ok, ¿ahora qué resulta? Ahora Moisés, en el capítulo 32, va a conocer las misericordias juradas del Eterno. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede con Israel en el capítulo 32? Sucede de que ahora el pueblo, después de haber recibido la Torá, de haber jurado de que iba a obedecer los mandamientos, todas las palabras de Dios, ¿qué hace? Un becerro de oro. Ahora rompen el pacto, entran en maldición. Ahora otra vez entrando la muerte a reinar dentro del intento de Dios de restaurar las cosas como en el principio. Pero por culpa de Dios, no, por culpa nuestra, por culpa del pueblo. Entonces Moisés ahí, él experimenta lo que son las misericordias juradas y tiene prioridad y ve que tiene prioridad estas misericordias con respecto a las maldiciones del pacto. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 32, verso 13. Vamos a ir a Éxodo capítulo 32, verso 13, y dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestras descendencias como las estrellas del cielo y daré a vuestras descendencias toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad por siempre. O sea, miren lo que está acudiendo Moisés a la hora de interceder por el pueblo a causa del pecado del becerro de oro. Le está diciendo al Eterno, recuerda lo que le dijiste a Abraham, Isaac y Jacob. Y recuerden que el pacto fue hecho por Dios, como no había otro más grande que él, lo hizo por su nombre, por sí mismo, él está haciendo el pacto. Entonces él tiene que obedecer el pacto que hizo con Abraham y con Isaac y con Jacob, que ahora se está renovando con Israel, que sale de Egipto en el monte Sinaí. Por lo cual es lo mismo que está haciendo Yeshua al decir él que es el nuevo pacto y que cuando él está tomando Pesach con sus discípulos, él dice que el vino es la sangre de este nuevo pacto. Ok, ahora entendemos que él está hablando de la restauración del pacto, que es más que nada la restauración del pacto que se hizo en Sinaí, que es la restauración que se hizo del pacto que se hizo con Abraham, Isaac y Jacob. O sea, que es el mismo pacto, solo que ahora, por culpa de nuestras transgresiones, nosotros estábamos exiliados en la esfera de la muerte y ahora, por medio de estas misericordias juradas y de un intermediario, que fue Moisés, que ahora es Yeshua, podemos entrar en este pacto, hacer un juramento de que vamos a obedecer este pacto, y por eso dice Yeshua, yo soy la sangre de ese nuevo pacto. O sea, beber esta copa porque es una metáfora de lo que está sucediendo en Éxodo capítulo 24. Cuando el pueblo acepta las condiciones del pacto, jura que va a obedecer, entonces son rociados con la sangre, como señal de que han aceptado cargar con las bendiciones y las maldiciones de la desobediencia del pacto. Entonces vemos cómo Moisés está él experimentando estas misericordias juradas. Y de esta manera el pacto de Israel se renueva conforme a la gracia y la misericordia de Dios. Éxodo 33, verso 19. Éxodo 33, verso 19 dice, y respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Adonai delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con los que seré clemente. O sea, vemos cómo ahora Moisés está experimentando la gracia y la misericordia de Dios. Wow, familia, la misericordia y la gracia de Dios no solo está presente en los escritos del primer siglo, sino que también lo vemos ahora que conocemos el vocabulario de convenios, de pacto, cómo funciona ahora en el ámbito de la salvación. Y ahora tenemos un concepto, podemos decir una introducción al concepto de lo que es salvación. Podemos entender que Moisés, él está experimentando esta gracia y esta misericordia de Dios. El patrón de los pactos divinos caracteriza toda la economía de la historia de la salvación, empezando con la creación, el clímax de la santificación del Shabbat, la señal del pacto. Miren, el Shabbat se convierte en la señal del pacto con la creación y con Israel. Y eso lo vemos en Génesis capítulo
2, del verso 1 al 4, cuando el Eterno está él dando rol, propósito y función al séptimo día, en donde sella ese pacto, podemos decir, con la creación, con el Shabbat. Y después le recuerda a Israel en Éxodo capítulo 31, del verso 12 en adelante, principalmente el verso 16 y 17, le recuerda que el Shabbat es la señal de que son partes del pueblo. Y quien quiebre esa señal va a ser cortado del pueblo. Vamos a Éxodo capítulo 31 y me gustaría que mi hermana Estela lo pueda leer. Capítulo 31 y vamos a leer del verso 12 al verso 17. Amén, hermano. Habló además Adonai a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Adonai que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Adonai. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Wow, miren familia. Miren cómo ahora la misma señal que se hizo en el pacto, en la creación, es la misma señal que ahora tienen los hijos de Israel. Y dice que es un estatuto perpetuo. Es un pacto perpetuo, es una señal del pacto perpetuo. O sea que el pacto, nos está diciendo que el pacto, y ahora que entendemos lo que son los pactos y cómo funcionan los pactos, y cómo el pacto está dentro de la administración o la economía de la salvación, de cómo se administra la salvación, podemos ver que es algo que es perpetuo, que nunca cambió ni cambiará. Por ende, el nuevo pacto que habla Yeshua es nada más que el pacto renovado que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, que hizo con Israel en el monte Sinai. Y ahora entendiendo lo que es el concepto de salvación, vemos que el pacto y el concepto de salvación está relacionado con querer que el Eterno generar las condiciones adecuadas para que Él pueda habitar entre nosotros. Wow, familia. Y vemos que es algo que tiene que ser físico como también algo espiritual. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos cuando el Eterno habitó y las manifestaciones de el Eterno habitando entre su pueblo, es cuando Israel está todo completo. Están las 12 tribus juntas. Está el santuario construido. Y lo vemos cuando se construyó el tabernáculo en el desierto y cuando se levantó el primer templo con Salomón, en donde todas las 12 tribus habitaban juntas, se está el santuario entre medio del pueblo y se manifiesta la gloria de Dios, la presencia de Dios, físicamente. Entonces vemos que ese es el concepto de salvación. Salvación es físicamente que Israel esté completo, que haya un santuario para Dios, que Israel construya. Recuerden que en Éxodo 25 le dice que construyan un santuario para mí, para que nosotros ahora tener las condiciones para que el Eterno pueda habitar entre nosotros físicamente. Pero en lo espiritual, las condiciones también se tienen que cumplir. Y que es que nosotros estemos moralmente puros,
para que la santidad del Eterno pueda habitar entre nosotros. Y ahí entra el pacto en juego, porque el pacto, las condiciones del pacto son las que nos enseñan a nosotros a prepararnos espiritualmente o interiormente, o nuestras vidas prepararlas para que realmente el Eterno pueda habitar entre medio de su pueblo. Porque eran las dos condiciones que se tenían que cumplir. Las físicas, de que Israel estuviera completo y que hubiera un santuario, pero también de que todo se hiciera conforme al modelo. Y que todo eso también está incluido la moralidad. De que todos juntos podamos ser un pueblo moral, santificados, ser santos para que Él more entre nosotros. Y por eso necesitamos, y por eso ahora entendemos por qué ahora Yeshua se convierte en el nuevo, en el último Adán, el cual quita la muerte, porque si hay muerte, la presencia de Dios no puede habitar entre medio de nosotros. Y esa es nuestra esperanza de la redención. Que ahora vemos entonces que la salvación, el concepto de salvación, tiene que ver con lo físico y también con lo porvenir. En donde, tanto en lo físico como en el porvenir, tiene que existir las condiciones aptas para que el Eterno more entre nosotros. Exactamente como dice en el Salmo 1. Están los dos conceptos juntos, exactamente. En el Salmo 1 es el mejor ejemplo en donde tenemos los dos conceptos juntos, la restauración física, pero también la restauración espiritual, que es que volvamos todos al pacto. Nuestra salvación es física como también espiritual. Wow, familia, mucho por seguir aprendiendo, mucho para seguir escudriñando con respecto a la salvación. Solo vimos una pequeña untadita de manteca en el pan como para entender el concepto de por qué en los comentarios que estábamos leyendo del diccionario Lexham entienden que el pacto es parte de la economía de la salvación. Mi hermano Ramón, no sé si quieres agregar algo. Ok, bueno familia, hasta aquí el estudio, lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar con la próxima esfera en el próximo estudio que estamos haciendo de la metodología de estudio como herramienta para estudiar. Así que familia, nos vemos en el próximo estudio. Shalom familia.